Pues empezaremos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, agradeceros que estéis aquí un año más, el segundo año de estas jornadas afrocomplutense, unas jornadas que consideramos las jóvenes afrouniversitarias muy importantes porque estamos en espacios donde no se nos esperaban, estamos en espacios donde se decía que no tenemos que estar, pero estamos en esos espacios reivindicando que somos un momento concreto de una lucha que debe ser internacional para la emancipación de todo lo que representa nuestras opresiones. Siguiendo con esto, el montar esta mesa viene, quería explicaros un poco, viene a raíz de la idea de que siempre que se ha hablado de lo afro, siempre que se ha hablado de la negritud, nos olvidamos muchas veces de concretar en ciertos aspectos, ¿no? Y nosotros nos encontramos en un espacio nacional muy concreto, que es el español, en el cual tuvo un papel muy importante en el desarrollo de lo que se conoce como sujeto negro y en el desarrollo de la negritud, en esos primeros contactos y posteriores, porque a diferencia de todo lo que se nos ha explicado, que parece que los sujetos y las sujetas afro llegamos aquí hace 2 días, tenemos una larga historia en este territorio en concreto. Y pensando a través de ello, pensaba en qué figuras y en qué personas podrían explicarnos esta parte de la historia tan importante para poder entender cómo devino bueno, cómo sucedió nuestra lucha y saber cómo puede devenir y cómo la podemos concretizar para llegar a esa victoria tan ansiada. Y en ello pues pensé que la persona más idónea sería aquí el profesor Antumi, el cual ya el año pasado estuvo aquí y todos quedamos asombrados en cómo nos desarrolló diferentes etapas de esas sociedades de castas, y creo que hoy nos viene a hablar de un tema que, como lo he dicho, lo tiene bastante trabajado. Muchas gracias, profesor, por venir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es una maravilla estar aquí con la juventud. Me recuerda a mis tiempos de estudiante también. Eh, por cierto, que tengo que siempre que recordar que fui uno de los fundadores de una asociación afro en la Universidad de las Islas Baleares en el año 2003. O sea que ha pasado un tiempo, ¿eh? Y bueno, pues ahí estaba estudiando historia y nada, creamos esa asociación ya de estudiantes africanos. Hay que decir que la primera que tengo trazada apareció en los años 50 en Asturias. O sea, ya había una asociación en Valladolid y en Asturias, creo que estaban en las dos zonas. Ya, sí. Bueno, Valladolid hay que saber que fue una de las capitales del Imperio Español, muy poco tiempo, y hubo mucha población afro ahí. Mucha población afro. Y bueno, ¿voy a materia o qué? Bueno, vamos a materia. Yo, justamente eso, como introducí ahora con Valladolid, yo una de las cosas, yo sigo siendo estudiante de ciencias políticas, aunque en el cartel se me presente como politólogo, pero aún nos quedan algunas cosas que hacer para tener esa titulación. A medida que leía las diferentes autoras y los diferentes autores que trataban nuestra temática, siempre se remarcaba la importancia que había tenido tanto el Imperio Español como el Imperio Portugués en los contactos continuos que tuvieron los occidentales o los europeos con respecto a las poblaciones negras. Incluso en el libro de Mbembe se matiza un poco en esa crítica a Razón Negra de cómo en los 1450 más o menos en Cádiz, si no me equivoco, había buena población que era afro y no únicamente esclavizada, sino que había alguna que era libre. Y era algo que me gustaría que nos desarrollaras un poquito cómo se dieron esos contactos iniciales y sobre todo cómo luego se procedieron a establecerse esas sociedades dentro de la sociedad española. Vale, tenemos que ir mucho más atrás. En realidad esto es un poco la falacia de la modernidad, ¿no? Nos explican el contacto entre Europa y África como si fuese una cosa de los exploradores, ¿verdad? Y claro, pues en el siglo XV y todo eso, según el sistema numeral romano, por cierto, que es un desastre, pero lo arrastramos por puro eurocentrismo, ¿no? Entonces en el siglo XV pues son los contactos de los que tú me hablas, pero realmente tenemos que ir muchísimo más atrás, muchísimo más atrás. O sea, si quieres, empiezo mucho más atrás. Bueno, lo primero que hay que saber es que todo lo que yo puedo llegar a expresar aquí o saber o conocer viene de una investigación doctoral, que fue mi tesis doctoral,
que estuve muchísimos años con eso, estuve 15 años con eso, no se lo recomienda a nadie, puedes acabar loco, ¿eh? Puedes acabar internado en un psiquiátrico. 15 años estuve con eso, quise hacer la gran tesis, porque bueno, yo había pasado por todo el sistema educativo español y estábamos totalmente ausentes, no aparecíamos en ninguna parte, y entonces, como yo no me creía esto, y además desde pequeño ya en mi familia pues había habido un cierto espíritu de conocimiento y ya me habían regalado libros y ya conocía un poco de la historia africana y afro en general, pues yo sabía que ahí había algo que no cuadraba. Entonces, a través de mi investigación doctoral, pues empecé a profundizar en estos temas. ¿Por qué lo hice a través de la investigación doctoral? Porque yo quería que, como una tesis doctoral pasa por un tribunal, pues yo quería que el tribunal tuviera que decir, sí, de acuerdo, esto es cierto. Claro, porque si yo escribo un libro directamente pues por mi cuenta, tal, pues siempre puede venir cualquiera a decir, como este señor es afro, pues barre para casa y cuenta lo que le apetece. Entonces yo dije, no, pues vamos a hacerlo con una tesis, venga. Y entonces, sabes que, bueno, en las tesis tú tienes un poco de mano en el tribunal, ¿no? Entonces yo decidí que el tribunal fuesen todo personas blancas también, a propósito. Eso ya lo dije también el otro día, cuando presentábamos este libro. Y a propósito, para que tuvieran que sí o sí aprobar eso, ¿no? Y ya queda con el marchamo de tesis. ¿Qué significa que el marchamo de tesis? Que, bueno, que tiene visos de ser ciencia eso. Es ciencia, ¿no? Bueno, entonces, a raíz de esas investigaciones, que me han llevado unos 15 años, que de verdad si os metéis en una tesis no hagáis esto, de verdad no es necesario, pero bueno, yo lo hice pues, por este motivo, me propuse analizar nuestra presencia no solamente en una época, en un momento dado, sino a lo largo de toda la historia del territorio que hoy en día es la península ibérica y que hoy está compuesto por España, Portugal, etc., ¿no? Entonces yo quise desde la misma prehistoria hasta la actualidad hacer un recorrido completo de esa presencia afro para demostrar o para que se viera de que ha sido constante y que no se circunscribe a un periodo o a un fenómeno como puede ser la esclavización, ¿no? O a un crimen como la esclavización, sino a otras muchas cuestiones. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando yo estaba haciendo la tesis todavía no había salido esta investigación, de hecho salió al final, y me alegré mucho porque coincidía con lo que yo estuve investigando. Lo primero que hay que saber es que durante toda la prehistoria, toda la población de la península ibérica fue negra. No hay duda ninguna sobre esto. Pero no hablamos de la prehistoria remota, porque podríamos pensar los Homo sapiens, los seres humanos actuales, iguales que nosotros. Cuando llegaron al continente europeo, eso fue hace 45.000 años, 47.000 años aproximadamente, ¿no? Y se encontraron ahí con los neandertales y tal. Bueno, esos seres humanos pues, ya se sabía que tenían características físicas africanas. Eso ya se suponía. Pero había una teoría por ahí circulando que decía que debido al poco sol que había en Europa, pues eso favoreció que las personas de piel clara sobrevivieran más, se reprodujeran más, y entonces hubo como un paulatino blanqueamiento de esas poblaciones. Y que eso tenía que haber ocurrido a lo largo de muchísimos miles de años. Bueno, pues ahora sabemos que no es así. Las personas blancas son muy recientes en la historia del mundo. Son muy recientes. Eso está, tenemos los análisis de ADN, son análisis serios, está publicado en revistas serias como Nature, por ejemplo, Science, todo este tipo de revistas. Probablemente lo que se considera personas blancas aparecieron hace unos 6.000 años. Antes, prácticamente todo el planeta Tierra estaba habitado por personas afro, negras, más oscuras, más claras, pero eso era lo que había. Están identificados los marcadores genéticos del color de la piel y del tipo de cabello. Ya están identificados, esos marcadores concretos. Y del color de los ojos y de varios otros marcadores que están identificados. Las poblaciones europeas hasta hace 6.000 años eran negras, de piel oscura, ni siquiera como la mía, sino más oscura, y de cabello rizado. Eso sí, tenían los ojos azules, por lo que se sabe. O sea, la mayoría de las poblaciones que estaban al menos las que se han podido analizar, se sabe que ya había habido una mutación y entonces tenían los ojos azules. Entonces, esto era la realidad que había en todo el planeta Tierra. Los seres humanos habían salido de África, se habían expandido por el mundo y no habían cambiado radicalmente su fisonomía.
en torno a unos 6.000 años, aparecen, bueno, un poco antes aparece la agricultura, ¿no? Sabemos, es un cambio climático, y entonces algunas de esas poblaciones sí que fueron cambiando de fisonomía, las que dependían de la agricultura. ¿Por qué? Porque las poblaciones que consumen mucha carne tienen suficiente aporte de vitamina D. Ese era el problema, se hablaba del aporte de la vitamina D, de que si no hay suficiente sol, no se metaboliza la vitamina D. Pero las poblaciones que consumen suficiente carne no tienen este problema. Entonces, el problema vino a las poblaciones agrícolas, que no consumían suficiente carne. Esas sí que se fueron transformando en poblaciones blancas, pero aún así no fueron muy numerosas. Eso estaba circunscrito a lo que llamamos el oeste de Asia, que mal llamado Próximo Oriente, que eso es muy eurocéntrico. Pues esas poblaciones fueron las primeras en aparecer con piel más clara. Pero realmente la verdadera explosión ocurrió en Ucrania, según muestra la genética. Hace unos 6.000 años aparecieron directamente como una mutación las personas blancas, rubias y de ojos claros. Así. Entonces estos grupos humanos domesticaron el caballo, crearon la cultura del bronce, tenían armas un poco más sofisticadas y entonces se expandieron por todo el mundo. Básicamente una oleada que entró en Europa y otra oleada que entró en Asia. Y la oleada que se expandió por Asia entró en la India y es la creadora del sistema de castas en la India. Ya tenían una cultura en la que no querían mezclarse con otros pueblos, era más patriarcal. No voy a decir que el matriarcado existía porque yo en esos mitos no estoy, yo no estoy en romantizar el pasado ni nada, ¿no? Realmente, ojalá que hubiera existido, pero no. El tema es que las culturas que había en el mundo eran menos patriarcales, mucho menos patriarcales que esta cultura que se expandió. Y pues ellos eran mucho más militaristas, mucho más patriarcales, establecieron sistemas de castas, de separación entre ellos y el resto, y pues se expandieron por Asia y se expandieron por Europa. En Europa entraron hace unos 3.500 años aproximadamente, y como eran culturas muy belicosas, arrasaron prácticamente con los hombres y se mezclaron con las mujeres. O sea, fue un proceso muy violento. Hoy en día hay un 20% de genética en todos los europeos de ese grupo humano que entró. Y fueron los primeros blancos de la historia conocidos. Aparte de los que cultivaron en la zona de Turquía, al sur de Turquía, etcétera, que eso es un grupo más reducido y menos violento. Pero ese otro grupo arrasó. Y cuando llegó a la península ibérica, se puede ver perfectamente en los mapas, fue perdiendo fuerza. Entonces, en la península ibérica, aunque llegaron, y de hecho exterminaron a la mayoría de hombres de la península ibérica, porque se ve por el cromosoma. Hay dos formas de ver el cromosoma. Una es el cromosoma femenino y otra es el cromosoma masculino, ¿no? El XY y el XX. Entonces, en el ADN mitocondrial, que lo transmiten las mujeres, se puede ver la pervivencia de determinadas poblaciones, y en el ADN del cromosoma Y, que es de los hombres, se puede ver la pervivencia de determinadas poblaciones. Entonces, lo que se ve en la península ibérica es que prácticamente arrasan con casi todos los hombres y se juntan con las mujeres. Entonces se crea una población afro-mestiza en la península ibérica. Y esto es lo que hubo en el momento de la entrada de la península ibérica en la historia. Básicamente es esto. Cuando se habla de las poblaciones de la península ibérica, pues el gran mito son los íberos, ¿no? Como decir que los íberos son el gran sustrato de la población ibérica, ¿no? Realmente aquí hubo íberos, hubo celtas, hubo poblaciones anteriores, muy misteriosas, de las que sabemos muy poco, como los ligures, no sabemos gran cosa. De hecho, la península ibérica se llamaba Oestrimnia, y ese era un nombre ligur, que es anterior a los íberos. Pero bueno, para hablar de algo que el gran público conoce, y es que había íberos y celtas en torno al 1500 a.C. en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, antes de la llegada de los fenicios, antes de la llegada de estos pueblos. Los íberos, la mayoría de investigaciones dicen que provenían de África. Y los celtas, pues parece ser que del centro de Europa. Aunque cuidado, porque hay investigaciones serias que hablan de celtas blancos y celtas negros, dentro de la genética de los celtas. Bueno, entonces, estos pueblos, no tenemos descripciones de ellos porque muy pocas, porque a los antiguos les interesaba muy poco el tema racial.
Realmente no había racismo en la antigüedad, tal y como lo conocemos hoy en día. Entonces, cuando describían a los pueblos, rara vez describían sus características físicas. Casi siempre describían sus costumbres o su carácter o lo que sea, pero muy pocas veces describían lo que eran las características físicas. Pero de los íberos tenemos una descripción, una. Es de un autor latino, un autor romano, que se llama Julio Agrícola, y él dice, es curioso porque es la única manera que tenemos de poder saber cómo eran los íberos, él dice, los silures, o siluros, que eran un pueblo que estaba en Gran Bretaña, ¿vale? Dice, eran de piel oscura y de pelo rizado, con lo cual supongo que venían de los íberos. Esto es lo que dice el autor, es lo que dice el autor. Tenemos la posibilidad de que íbero venga de iberic, que iberic es una palabra amazigh, que quiere decir los negros, iberic. Pero yo no estoy diciendo que los íberos fuesen afros oscuros de piel, pero sí tendrían características afro. Bueno, pues eso, los afros. Luego, otros pueblos de los que se ha hablado que han venido a la península ibérica. Fenicios. Fenicios, de los primeros en llegar a la península ibérica. Hay este estereotipo de cómo eran los fenicios, ¿no? Semitas. Lo típico, ¿no? Incluso se han asimilado a los judíos como si fuese el mismo pueblo, que es un pueblo muy anterior, ¿no? Los fenicios, hay multitud de representaciones que nos lo muestran con rasgos africanos en su mayoría. Uno de los sitios donde se asentaron los fenicios y después los cartagineses fue la isla de Ibiza. Entonces es una cosa que incluí en mi tesis doctoral, es un análisis de Jorge Márquez Grant, que es un antropólogo forense británico, hispano-británico, que hizo un análisis de los cráneos de los enterramientos fenicios y cartagineses de la isla de Ibiza. ¿Vale? La isla de Ibiza en ese momento era uno de los centros principales de los fenicios en lo que hoy en día es España, ¿no? Una de las principales ciudades, una de las además zonas más ricas. Y hay enterramientos en la necrópolis de Puig des Molins, que está en la ciudad de Ibiza, que son enterramientos de familias nobles, de familias ricas, en su mayoría. Luego también hay otros enterramientos más pobres y luego enterramientos en el campo, en las diferentes fincas que hay en el campo. Entonces, de todos los cráneos que él pudo analizar, determinó por un programa forense que se utiliza por la policía estadounidense para determinar la ascendencia de las personas, de los cadáveres, determinó que el 80% de los habitantes de la isla eran afro. El 80%. Determinado por este análisis forense. Esto es un profesor británico, esto está publicado, claro, en una revista local, científica, pero de Ibiza. Pero está en la tesis doctoral, yo lo tengo recogido en la tesis doctoral, ¿no? El 80% de los habitantes que él pudo analizar, de todas las clases sociales, no hablamos de personas esclavizadas, estamos hablando desde los ricos hasta los de clase media, hasta los más pobres. El 80%, y de hecho, solo uno entraba dentro de la clasificación de caucásico, que viene a querer decir como la persona blanca de piel, más clara de piel, probablemente con el cabello claro, en fin, ¿no? Eso es solo uno de todos los cuerpos cráneos que pudo analizar entraba en esa clasificación. Bueno, tenemos mucha estatuaria que nos muestra cómo eran físicamente también. Ellos adoraban a Baal Amón. Baal Amón, todas las representaciones de Baal Amón es africano. El nombre de la isla de Ibiza, vuelvo a Ibiza porque Ibiza fue una de las principales poblaciones fenicias en la península ibérica, ¿eh? Yo me crié además en Ibiza, con lo cual conocía muy bien el asunto y es parte de la tesis, ¿no? La isla de Ibiza viene de Ibosim, que quiere decir los adoradores de Bes. Y Bes es un dios traído por los egipcios a la península ibérica y es un dios pigmeo, o sea, de la cultura actual. Y esto quiere decir la isla de los adoradores del dios pigmeo. Esto es Ibosim, esto es el nombre de Ibiza. De hecho, acuñaban moneda con la efigie de Bes, que es el dios. Estaba Bes y estaba Beset, que era su esposa. El dios Bes era el dios de la infancia, de la fertilidad, un poco un dios burlón también, y Beset también, pues de la fertilidad, de la infancia, todo eso, ¿no? Era como su compañera, ¿no? De hecho, hasta hoy en día, en Ibiza hay una tradición que se llama los barrufets,
que son como unos enanitos que llevan un tocado de plumas. Y efectivamente, pues esos mismos tienen, en Ibiza tienen las mismas características que ves, en cuanto que llevan el tocado de plumas y todo eso. Se mantiene hasta hoy en día. Bueno, estos son los fenicios. Dentro de lo que es la historia oficial, pues nos cuentan, vinieron los fenicios y los cartagineses, y estuvieron los griegos y los romanos. Bueno, nos cuentan un poco esto, ¿no? Pero no nos cuentan que estuvieron los egipcios. Esto no nos lo cuentan, que los egipcios estuvieron en la península ibérica en numerosas ocasiones. Hay fuentes clásicas que nos dicen que partes de la península ibérica pertenecían a reinos del norte de África. Hay una ciudad en la isla de Mallorca que está, una ciudad arqueológica que ya no es un yacimiento, ya no existe, que se llamaba Civitatis Bocoritana, cuando llegaron los romanos. Bocoris fue un faraón egipcio, que fue el que fundó la ciudad. Y lo tenemos en algunas fuentes antiguas, pero no lo han incorporado a la historia general de España. Esos temas los han dejado como tema de ufólogos o de asuntos de gente que cree en cosas mágicas y tal. No, los egipcios estuvieron en la península ibérica. Hay un tema que es central en mi tesis que me parece súper relevante y que lo han ocultado por completo. Esto sí que es una ocultación, pero de máximo orden. Y es que el faraón Taharka, o Taharco, que fue un faraón de Kush, un faraón nubio, que conquistó el norte de Egipto, después de que fue Egipto conquistado por pueblos asiáticos del norte. Él lo reconquistó y creó un imperio que llegó hasta más allá de la actual Palestina. Taharco, antes de ser faraón, estuvo en la península ibérica. ¿Estuvo en la península ibérica para qué? En realidad para saquearla. Vino a la península ibérica a saquearla, a llevar cuantas riquezas pudiera, enriquecerse y poder ser coronado como faraón en Egipto. Entonces necesitaba riquezas para lograr este objetivo, entonces vino a la península ibérica. En todas las crónicas de la Edad Media cristianas, incluso hasta el siglo XVII, hay autores que mencionan esto, que lo cuentan, que vino el faraón Taharka, estamos hablando del año 525 a.C., vino, además lo narran así, vino el faraón negro Taharka con todas sus tropas negras, multitud de barcos, y desembarcaron en diferentes puertos de la península ibérica. Entonces entran por Cataluña y van saqueando por toda la península ibérica hasta que llegan a Cádiz. Cuando llegan a Cádiz dicen, estos son de los nuestros. Estos son africanos también. Además, adoran a dioses africanos como Baal-Amón. Entonces le dieron un diezmo, un 10% de todo lo que habían saqueado a la ciudad de Cádiz. Y se volvieron saqueando para arriba otra vez. Tenían su base en el sur de Cataluña. Establecieron un campamento principal en el sur de Cataluña. Los íberos se organizaron contra ellos. Los íberos se organizaron. Hay que tener en cuenta que en esa época no había ninguna solidaridad entre diferentes grupos negros. O sea, los íberos podían ser afro más claros o casi blancos, pero eso para ellos eso no significaba que tuvieran que ser amigos de nadie. Quiero decir, eran diferentes culturas. Entonces, los íberos se organizaron en torno a un líder que se llamaba Terón, según las crónicas medievales, ¿vale? Según las crónicas medievales. Entonces, ese líder Terón empezó a combatirles. Luego vinieron unas tormentas que destruyeron parte de la flota nubia, de la flota de Taharka, y Taharco se tuvo que ir, ¿vale? Entre la resistencia ibérica y las tormentas se tuvo que ir, ¿vale? Retengamos esto un poquito. ¿Qué nos dicen los autores españoles del siglo XVIII, XIX, XX? Que son fantasías, que personas negras nunca estuvieron en la península ibérica, que los nubios no sabían navegar, que patatín, que patata. Empiezan a contar todo este tipo de cuestiones. Bueno, cosas que yo he revelado en mi tesis doctoral. Hay monedas que representan cabeza de nubio y un jinete llamado Terón. Monedas de plata ibéricas que representan este hecho. Y hay unas cabezas de nubio que tienen un agujero en la barbilla, que son de terracota, que se han encontrado en varios yacimientos en la zona de Cataluña. Y que una de dos, o son para colgarlas boca abajo en la puerta de algunas casas, o para llevarlas colgando. ¿Por qué? Porque eso lo llevaban las familias que habían matado nubios como símbolo de prestigio.
Son cabezas de nubio con rasgos africanos, con el peinado de las 30 nubias, todo. ¿De acuerdo? Y las monedas también están ahí. Se llaman Taracón Salí. Cuando los de Taraco abandonan su campamento, en ese campamento los íberos fundan una ciudad. A ver si sabemos cuál es el nombre de la ciudad. Tarragona. ¿Es Tarragona? Tarragona. Luego nos cuentan que fueron los romanos que la fundaron. Mentira. Realmente nos cuentan, en la historia se habla mucho de fundaciones de ciudades. Por ejemplo, Alejandría, que si la fundó Alejandro Magno, mentira. Ahí había una ciudad que se llamaba Racotis. Llega Alejandro Magno, le pone su nombre, engrandece la ciudad, la vuelve a reconstruir o lo que sea, pero no la funda. Lo mismo con Tarragona. Está esas monedas que son Taracón Salir, plata de Tarracón, en ibérico, y tienen, es que lo pone claramente, hay un jinete que se llama Terón, está escrito, con caracteres ibéricos, sí, y en el otro lado está la cabeza de Nubio, que si tuviésemos posibilidad de proyectar lo veríais. Y están estas otras cabezas, o sea, más prueba arqueológica imposible, o sea, imposible. Está en los relatos de los cronistas de la Edad Media que conservaban la memoria de todo eso y se basan en las fuentes tradicionales, y está en la arqueología. Bueno, esto tuvo mucha importancia porque hablamos de miles de personas nubias entrando en la península ibérica, pasando un año por lo menos por la península ibérica, saqueando, sí, fue una guerra, que duda cabe, como la mayoría de las relaciones en la antigüedad, pero influyeron, sin duda alguna. Bueno, vamos más para el presente. ¿Has visto el recorrido? Es mucho más largo y mucho más antiguo. No, claro, obviamente. O sea, yo no sé si aquí alguno de los presentes tenía conocimiento de parte de lo que había dicho, pero yo verdaderamente, mira que intento recorrer, pero casi un 0% de todo lo que has dicho verdaderamente tenía conocimiento de esa presencia tan marcada y tan repetida. O sea, no es solo un momento puntual de Spande, sino que se repite. Claro, eso en parte desmonta mucho, ya no de las argumentaciones, sino de los debates que se tienen, que son debates basados en mistificaciones y falsificaciones reales y palpables, tal y como lo dices, de la propia historia de la modernidad. Efectivamente, efectivamente. Yo cuando empecé toda esta investigación también había leído Atenea Negra de Martin Bernal, que es un libro fundamental. Martin Bernal es un historiador británico, bueno, ya falleció. Yo tuve la suerte de conocerla antes de que falleciera. Que causó un revuelo brutal en las ciencias sociales, a pesar de que él estuvo diciendo lo que ya había dicho Sheikh Anta Diop antes, más o menos. Me has dicho lo de la tesis, sí, sí. Sheikh pasó por lo mismo. Efectivamente. Pero Martin Bernal se centró más en demostrar la influencia africana sobre Grecia. Y más que Sheikh Anta Diop, que se centró más en demostrar la africanidad de los egipcios. Entonces, yo ya había leído esto y yo decía, vamos a ver, si Grecia está a la distancia que está del continente africano y España está mucho más cerca, seguro que en la península ibérica ha tenido que haber más influencia, seguro. Y entonces, nada, buscando en la antigüedad se ve claramente, nos venden un poco la historia de que como España es una península del continente europeo, que también es una península, pues como que, bueno, ahí está el mar y el mar tal. A ver, sabemos que hubo navegación por lo menos hace 16.000 años. De hecho, hay una zona en Papúa Nueva Guinea, que es el Estrecho de Torres, que siempre ha estado inundada, que nunca ha tenido, porque sabéis que el nivel de las aguas en la prehistoria ha cambiado y muchas zonas han estado conectadas. Por ejemplo, antiguamente Gran Bretaña estaba conectada a Francia, ¿no? Por las glaciaciones y porque hubo un descenso de las aguas. Pero ha habido zonas del mundo que no han estado conectadas, ya no así, han sido pobladas hace 50.000 años. O sea que la gente sabía navegar hace mucho tiempo. Entonces, el Mediterráneo, mucho antes de los romanos y mucho antes de los griegos, ya era un lugar en el que las personas se movían, y desde el continente africano a Europa y de Europa al continente africano, esas influencias estaban ahí. Bueno, pues sigo con... La modernidad, nos intentamos acercar. Bueno, vamos a dar un salto. Podemos hablar de Roma y podemos hablar de la cristianización de la península ibérica. Tenemos esta idea del Imperio Romano como un imperio europeo, pues no es cierto, porque el Imperio Romano fue un imperio mediterráneo. Fue un imperio mediterráneo, fue un imperio que tuvo territorios en Europa, tuvo territorios en Asia y tuvo territorios en el norte de África. ¿De acuerdo? Incluso el propio Egipto. Entonces, era un imperio multicultural. Primero, los romanos desconocían por completo lo que era el racismo. No sabían lo que era el racismo.
No existía esto, no tenía para ellos sentido. Es cierto que algún romano puede tener prejuicios hacia determinado pueblo o hacia determinadas personas, o etcétera, etcétera, pero no había un concepto de raza. Ellos se sentían mucho más ajenos a los germanos que a los norteafricanos, por ejemplo, o a los etíopes incluso. Los mismos griegos consideraban a los etíopes gente civilizada a su nivel. A su nivel. Muchos de los mitos griegos tienen que ver con los etíopes. Andrómeda, por ejemplo, fue una princesa etíope. Muchos otros mitos que hay dentro de la cultura griega están originados en Etiopía. Entonces ellos no tenían esta problemática. Y por lo tanto, para ser emperador de Roma o cualquier cosa por el estilo, por ejemplo, un caso como Trajano, se podía ser de cualquier ascendencia. De hecho, hubo un emperador negro en Roma, porque, bueno, podemos hablar de emperadores afro, o podemos hablar de emperadores mestizos, o de emperadores con determinadas fisonomías, ¿de acuerdo? Que lo podemos saber, ¿no? Pero hubo un emperador que sabemos que era negro, que fue Pescenio Nigro. El nombre ya lo dice, Nigro, Pescenio Nigro. Y para que entendamos cómo era la sociedad romana, este ejemplo que yo lo puse también en la tesis, me parece interesante, es que hubo una guerra civil entre Pescenio Nigro, otro que se llamaba Clodio Albo y Trajano. Entonces estos tres, uno era africano, que es Trajano, o el otro era europeo, y el otro era europeo, era italiano, y negro, que era Pescenio Nigro. Entonces la población no sabía qué hacer, y se fueron a un oráculo a preguntar qué hacer. ¿A quién elegir de los tres? Y entonces el oráculo dijo, excelente es el negro, bueno el africano y terrible el blanco. Es lo que dijo el oráculo. Sencillamente. Se regían por las cualidades de la persona mucho más que por sus características físicas. Bueno, pues los romanos estuvieron en la península ibérica y uno de los personajes que he recogido en la tesis, aquí hemos sacado hace poco este libro, que no es la tesis ni muchísimo menos, la tesis tiene 1200 páginas, ¿de acuerdo? Esto no es la tesis ni muchísimo menos, esto es un resumen de un resumen de un resumen de algunas de las biografías que aparecen en la tesis. Sí, sí. Es un resumen de un resumen de un resumen, de algunas biografías, ¿no? Son biografías súper resumidas. Esto, claro, esto es el resultado de un seminario que impartí en la Universidad de Granada, que fue un proyecto de una asociación llamada Granafric, que es una asociación afro y también con personas españolas, blancas también. Y esta asociación propuso la idea de que, bueno, como había sido tan invisibilizado nuestro pasado, nuestra presencia, pues impartir un seminario y luego que vinieran artistas al seminario y hiciesen retratos imaginarios de cómo debieron ser las personas que pues yo narré en el seminario, que yo conté en el seminario, ¿no? Y entonces salió este proyecto en el que aparecen pues 30 biografías de las miles y miles de biografías que hay. Pues estos son 30 de las que, bueno, algunas seleccionadas de la tesis, en la tesis hay muchas más. Y bueno, pues entonces los artistas se dedicaron pues a hacer retratos de muchos tipos, ¿no? Pues de este tipo cómic, otro pues de otras formas, ¿no? Otros fotografía también, ¿no? Diferentes interpretaciones de los personajes. Entonces, uno de los personajes es Trevius Niger, que fue un biólogo romano negro que vivió en la península ibérica, que fue el primero en describir el calamar gigante. Y bueno, es mencionado por otros biólogos como Plinio el Viejo, que es uno de los mayores naturalistas de la historia, ¿no? Bueno, hubo muchos romanos de origen africano en la península ibérica. No solamente eso, hubo muchas tropas africanas afincadas en la península ibérica. Venían del norte de África. Tenemos que quitarnos de la cabeza el estereotipo que tenemos de los norteafricanos. Por ejemplo, de los marroquíes. Pues hay un estereotipo, que son personas como yo o más claras de piel, ¿vale? En su mayoría. Pues en aquella época no era así. La mayoría, o sea, los norteafricanos eran descritos, los que estaban de Túnez hacia el oeste, eran descritos como moros,
antiguamente como mauros, de hecho, en el mundo latino como mauros. Mauro es la misma raíz etimológica que la palabra marrón, o que la palabra mora referido a la fruta, ¿vale? Y entonces eran descritos casi unánimemente en la antigüedad como personas negras. Se les llamaba los etíopes occidentales. Esos eran esos habitantes. Esas poblaciones se han blanqueado porque llegaron los árabes, llegaron los griegos, los romanos, los árabes, efectivamente. Entonces, a base de ese mestizaje, esas poblaciones se han ido blanqueando, pero eran más oscuras de piel. Entonces, cuando hablamos de norteafricanos en aquella época, estamos hablando de poblaciones mayoritariamente negras. Y varias legiones que estuvieron estacionadas en la península ibérica eran de origen norteafricano. En concreto, cuando se ha hecho análisis genéticos de toda la población de la península ibérica, podríamos pensar que la zona que tiene más influencia africana pues será Andalucía, a lo mejor Murcia, el Levante, Extremadura, que sí, son zonas en las que ha habido presencia afro más reciente, de la que tú mencionabas. Efectivamente, pues no, el lugar que tiene más marcadores genéticos indudables africanos y negros es Zamora. Es Zamora. Es Zamora. Zamora, el este de Galicia, el sur de Asturias. ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé seguro, pero parece ser que allí hubo estacionada una legión norteafricana durante cientos de años. Entonces, una legión está compuesta por 5.000 soldados y qué duda cabe que generación tras generación allí influyeron sin duda alguna. Entonces, en Zamora se mantiene eso. Entonces, para mostrar de que bueno, el componente que vino de Roma, que no fue muy relevante realmente, a nivel de población, los latinos no aportaron mucho a la población de la península ibérica, ¿eh? Eso genéticamente hablando aportaron muy poco, pero muchos de ellos sí eran africanos. Tenemos un caso que hemos encontrado para que hablemos de roles y entendamos los roles, porque esta idea de personas esclavizadas, negras, africanas, siempre este estereotipo, ¿no? Tenemos un caso de un capataz de una plantación que era negro. Y le escriben una carta, vivía en Extremadura, le escriben una carta diciendo castigaste con exceso a una de las esclavas y ha muerto. Eso es una carta que hay en Badajoz. Entonces, que lo sabía en todas las posiciones, que no tenía por qué ser la persona esclavizada, ni muchísimo menos, que podía ser incluso el propietario de personas esclavizadas en ese momento. Y no hemos hablado de los cartagineses, que los cartagineses entraron en la península ibérica, en el marco de las guerras púnicas, estuvieron aquí cerca de 100 años en la península ibérica, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que todos los cartagineses fueran africanos negros, es más, yo creo que Aníbal no lo fue, o que Aníbal debía tener una fisonomía similar a la que tuvo Gaddafi, por ejemplo, este tipo de fisonomía, pero sí que muchas de las tropas y muchos de los miembros de las familias cartagineses sí eran africanos negros. Bueno, vamos a la Edad Media, ¿no? Pasamos del Imperio Romano, terminamos con el Imperio Romano, esas influencias del Imperio Romano en la península ibérica, y vamos a la Edad Media. Entonces tenemos la entrada de los musulmanes en la península ibérica. Hay que decir que para ese momento la mayor parte de la población era blanca mediterránea en ese momento en la península ibérica, ¿eh? Quiero decir, sí, ya no era como en la prehistoria, ¿vale? No quiere decir que no hubiese mucha población afro, que la había, mucha más que la que somos ahora, mucha más que la que somos ahora, y sobre todo en la antigüedad muchísima más que la que somos ahora, y en la prehistoria solo había población afro, Pero en ese momento ya la mayoría de la población era blanca, o lo que se considera blanca, porque estos son estereotipos, ¿no? Se va Antonio Banderas a Estados Unidos y le dan un Grammy latino y dicen que no es blanco, ¿sabes? Y se indigna, ¿sabes? Y se molesta, ¿me entiendes? Le dan un premio, no Grammy, sino un premio que le dieron del cine, no me acuerdo qué era. Sí, pero bueno, vamos. Que se indignó porque salió con algo, que yo no soy latino, tal. ¿Cómo que no es latino? ¿De dónde viene el latino? Es que dice, no, los estadounidenses son tan ignorantes que no se dan cuenta de que los españoles no son latinos. ¿Cómo que los españoles no son latinos? ¿De dónde viene la palabra latino? Del latín, ¿no? Son personas que hablan lenguas latinas. Esos son los latinos, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, que es muy estereotipado el asunto y muchos españoles españolas cuando viajan a países nórdicos o a Estados Unidos, no les ven como blancos porque ellos tienen una idea de la blanquitud muy estricta y muy caucásica y muy aria y todo eso, ¿no? Bueno,
estábamos hablando de que la población de la península ibérica en la Edad Media, después de la entrada de los godos fueron unos grupos germánicos que entraron en la península ibérica, que se establecieron, ya lo habréis estudiado en el colegio o lo que sea. Se les ha dado muchísima importancia, pero realmente fueron como máximo 200.000 personas, y en la península ibérica había 8 millones de personas cuando entraron los godos, que fue a la caída del Imperio Romano. Entonces se establecieron en la península ibérica, pero sí se establecieron en los escalafones altos de la sociedad. Ellos son los responsables del mito de la sangre azul. ¿Habéis oído? La realeza tiene la sangre azul. ¿De dónde viene esto? El debate, bueno, yo me suena del debate que había en Francia, entre Francia y Alemania, entre la sangre azul y la sangre roja, en la propia construcción del racismo. Vale, pues nada. ¿Sabes de dónde viene exactamente, y además demostradísimo, el tema de la sangre azul? Los godos, para demostrar que eran superiores a la población local, que era más morena de piel, eran blancos mediterráneos, más morenos, más mezclados, y ellos eran nórdicos, rubios, blancos en su mayoría, no todos, mostraban el brazo y decían, tengo la sangre azul, porque tenían la piel más clara y se veían las venas debajo. Eso es uno de los primeros conatos de racismo, en el que ya vemos ahí que hay una especie de vincular la blanquitud con la superioridad, pero todavía no tuvo mucha importancia esto. Estamos hablando del siglo VI, no tuvo tanta importancia. Luego llegan los musulmanes a la península ibérica. El relato que hay es, los godos entraron en la península ibérica, los musulmanes invadieron la península ibérica. Es lo que se cuenta, ¿no? Se cuenta así, ¿no? Se cuenta de esta manera. Obviamente las dos cosas fueron invasiones. No voy a romantizar la presencia islámica, fue una invasión también. Sí, venga, si es rápido. Si no, al final, pero bueno, como quieras. Porque si no, a lo mejor Se luego te como olvida. seguís, sí. Sí. Mi duda es el cómo pasó de haber un montón de personas negras en su mayoría a esto que cuentas de los godos, que empezó a disminuir un montón. ¿Cómo fue ese cambio de población? A ver, no lo he explicado bien, es verdad. En la época en la que había íberos y celtas, la población ibérica ya no era negra, sino era como afroclara, morena, ¿de acuerdo? Como pueden ser muchos españoles hoy en día. Y los celtas eran blancos, mayoritariamente. Entonces se establece una población en el centro de la península ibérica que son los celtíberos, y esos tienen mucho peso demográfico y son los que van transformando la población. Pero fue un proceso muy lento, que tardó muchísimo tiempo. Luego llegan los romanos, que aportan algo africano, pero también aportan europeo. Pero realmente la verdad que el peso biológico de los romanos es ínfimo en la genética española. Es ínfimo, ¿eh? O sea, no tienen casi peso. Lo que tiene más peso son las poblaciones neolíticas que he mencionado antes de la zona de Turquía, que esas ya eran claras de piel, son prehistóricas también, y las poblaciones celtas, esas son las que tienen más peso. De los íberos sabemos poco porque tenían un sistema de enterramiento que era por incineración. Entonces quemaban los cuerpos y entonces hay muy pocas muestras genéticas ibéricas. Casi no hay nada. Entonces ha sido un poco difícil. Pero bueno, a lo mejor eso lo explica mejor, ¿no? El proceso de... Entonces, a la llegada de los musulmanes, la mayoría de la población de la península ibérica es lo que se considera blanca. La mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la península ibérica se establecieron colonias bizantinas del Imperio Bizantino, que fue el Imperio Romano de Oriente, y se han hecho análisis por ejemplo, de un enterramiento bizantino en Alicante, que eran soldados bizantinos y eran negros, por ejemplo, concretamente esos soldados. No quiere decir que todos los soldados bizantinos lo fueran, pero esos que se han encontrado en Alicante sí lo eran. Y eso es en la época de los visigodos, porque los visigodos se nos cuenta de que controlaron toda la península ibérica, pero les costó, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, entonces cuando llegan los musulmanes, la narrativa que hay es de los musulmanes invaden, hay que saber que había una guerra civil en la península ibérica entre dos bandos. Luego también hay una leyenda un poco romántica interesante, y es que don Julián, que era un conde cristiano que estaba en Ceuta, que hay que saber que Ceuta era cristiana, la mayor parte del norte de África, antes de ser musulmán, era cristiano, judío y amazigh. Y de hecho la cristianización de la península ibérica se produce sobre todo desde el norte de África. O sea, la mayoría de las personas que entran en la península ibérica a cristianizarla en la época de los visigodos son del norte de África. Bueno, pues
había la leyenda de que don Julián había mandado a su hija a estudiar a Toledo y Rodrigo, que era el rey visigodo, la había violado. Entonces don Julián se fue ahí a la corte porque la chica le escribió a su padre diciendo que el rey la había violado y tal. Entonces se fue ahí a la corte y de manera inteligente consiguió sacarla a ella de allí y luego se volvió a su condado en Ceuta y fue el que le dijo a los musulmanes que España estaba desprotegida y que era fácil de conquistar. Otra versión dice que de los contendientes de la guerra civil, pues uno de ellos llamó a los musulmanes para que le ayudasen. Y cuando entraron los musulmanes en la península ibérica y vieron el caos y lo fácil que era, lo conquistaron todo. Cuando llegaron los musulmanes a la península ibérica, la mayoría de la población de la península ibérica no les veía como una religión diferente. Esto es importante saberlo. Era una cosa tan nueva que no sabían muy bien de qué iba. Y de hecho los musulmanes creen en Jesucristo, creen en la Virgen, creen en todo esto. Lo único que ellos no consideran que Jesús sea hijo de Dios. Pero en el Corán está mencionado Jesucristo miles de veces. La Virgen María está representada como una de las mujeres más santas y puras de la historia en el Corán, ¿eh? Entonces, pues los cristianos que están en la península ibérica no lo veían como un asunto tan distinto. De hecho, había varias sectas dentro del cristianismo que decían cosas parecidas, que Jesús no era Dios y que era un profeta más y todo esto. Entonces, bueno, llegaron los musulmanes y, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? En 711 llegan y se hacen con casi toda la península ibérica, menos Asturias y tal. La historia que nos venden a partir del siglo XIX es un blanqueamiento total de la presencia musulmana en la península ibérica. Hay un revival del orientalismo. Entonces, como que en Andalucía particularmente, pues algunos intelectuales y tal se sienten como vinculados a esa historia de los musulmanes, pero son musulmanes blancos, ¿vale? O sea, nos venden esta historia de que eran los árabes. En ese momento los árabes estaban divididos entre árabes más claros y más oscuros por este proceso que he explicado antes de la expansión de los pueblos arios y protoarios que se expandieron por la península arábiga también. Entonces, la Arabia antigua era negra, como todo el resto del mundo, pero la Arabia de ese momento ya estaba mucho más blanqueada por esa presencia de esos grupos humanos. Pero los árabes, por ejemplo, los primeros que entraron a la península ibérica, al mando de Tariq, eran 11.000, de los cuales 700 eran árabes. Solo 700. El resto eran africanos. Y de los africanos había unos 2.000 sudaneses y el resto eran amazigh. Y amazigh, como he comentado antes, más oscuros de piel que en la actualidad, porque estamos hablando del pasado del norte de África. Eso fue lo que entró en la península ibérica, no solamente en ese momento, sino en otras oleadas, en otros momentos en los que entraron los musulmanes en la península ibérica. Entonces, las personas que trajeron civilización, que trajeron técnicas arquitectónicas, que trajeron grandes avances en la medicina, en muchos campos, en parte también porque lo recogían del mundo clásico, porque lo habían mantenido del mundo clásico, cosa que en la Edad Media pues se había dificultado mucho ese conocimiento en Europa, quiero decir, pues esos en su mayoría eran africanos. Y llegaron a la península ibérica. Aquí he recogido algunas biografías. Tengo que decir que, como esto se tenía que defender en un tribunal de tesis, yo no he especulado muy poco con las biografías. Es decir, de las biografías que recogí, pues no sé si había unas 60 en total más o menos, a lo mejor solo hay 5 o 6, la que no está muy claro, yo las pongo ahí, lo pongo encima de la mesa, tampoco aseguro que era una persona negra seguro, pero digo, bueno, parece ser que hay indicios que tal, ¿no? Tal. Pero de las que están aquí, todas hay datos, hay descripciones de su época, hay pruebas, o sea, no es especulativo esto para nada, ¿eh? Entonces, tenemos la suerte de que los autores árabes sí que están interesados en describir la fisonomía de los personajes, sí la describen, y sobre todo, por ejemplo, si son hijos de personas africanas negras, siempre lo dicen, casi siempre lo dicen, era hijo de una mujer africana negra, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí algunos personajes que yo creo que son dignos de mención. Voy a mencionar solo 4 rápidamente, ¿vale? Muy rápido, no tardo, porque aquí hay mucho que decir, pero yo creo que vale la pena que lo digamos, porque si no lo decimos, pues no se sabe. Voy a mencionar aquí Abul Hassan Ali ibn Nafi, que tenía el nombre de Siryab. Siryab era el apodo. Siryab quiere decir mirlo. El mirlo es un pájaro negro.
y él era un músico, entonces cantaba como un mirlo y era negro. Y de hecho está descrito como negro pues, en todas las biografías que hay sobre él. Bueno, pues Siryap introdujo la mayor parte de estilos musicales del mundo árabe y particularmente de Nubia, que son lo que se llaman las nubas. Las nubas. Y las introdujo en la corte andalusí, en España. Fue muy bien considerado, muy bien remunerado, se le pagó una millonada para lo que era la época, se le pagaba en oro, pero muchísimo dinero. Fue probablemente el artista más rico del mundo en su momento, probablemente porque como historiadores, esto de decir el más o el primero o la primera es un problema, porque siempre puede aparecer información nueva, ¿no? Pero el caso es que estuvo muy bien remunerado. Y cosas interesantes de Siryap. El himno de España es una nuba. Para quien no lo sepa, buscarlo en internet. Nuba al Istiklal. Lo vais a ver. El himno de España es una nuba. El himno de España es la Marcha de Granaderos, que es un himno militar, que antes era un himno militar musulmán, que antes era una nuba. Probablemente la introdujo Siryap, no lo sabemos si fue seguro él o otro autor, pero es una nuba. Es una composición nubia. Sin duda alguna, en internet está, está en YouTube, lo podéis escuchar, suena igual. Siryap introdujo una cuerda más en el laúd. El laúd tenía 4 cuerdas, él introdujo la 5ª cuerda. ¿Por qué introdujo la 5ª cuerda? Porque él manejaba la escala pentatónica africana. La escala musical africana tiene 5 notas. Por eso lo de la blue note en el jazz, que hay que modificar, hay que afinar el piano, hay que afinar el instrumento que sea, hay que afinarlo acorde a la escala africana pentatónica para que suene como tiene que sonar el jazz, ¿no? Entonces, Siryap le metió una cuerda más y claro, la guitarra española tiene 6, o sea, alguien le añadió una cuerda más y ya eso era la guitarra. O sea, él es el antecedente de la guitarra. Él fue también un cocinero, introdujo un alimento que se llama el guirlache. ¿Sabes lo que es el guirlache? Pues es el antecedente del turrón. Bueno, pues una persona negra venida de Bagdad, que vino de Bagdad, introdujo el himno de España, la guitarra española y el turrón. Parece interesante, aparte de otras muchas cuestiones que, bueno. Hubo mujeres muy relevantes en el Islam. Por ejemplo, en España vivió una de las mayores expertas en hadiths. Los hadiths son los dichos del profeta que no están contenidos en el Corán. Los que no están contenidos en el Corán. Entonces, Abida al-Madaniyya fue una de las expertas en hadices. Los hadices son muy respetados en el Islam porque no todo está en el Corán. Entonces, cuando quieren dirimir cualquier cuestión, muchas veces acuden a los hadices en vez de al Corán. Y entonces Abida al-Madaniyya fue considerada una de las mayores expertas en conocimiento de los hadices que sirven para los juicios, por ejemplo. O sea, en un juicio se pueden utilizar, ¿no? Bueno, otra persona que me parece interesantísima, que está aquí representada aquí con el arco, que es Nugeymat Turquía. El nombre ya dice que viene de Turquía, ¿no? Turquía. Nugeymat Turquía, pero en realidad era sudanesa. En las crónicas medievales, por ejemplo, la historia de España, que es la crónica más traducida y más importante de la Edad Media en España, nos dice que cuando el Cid Campeador había ocupado Valencia, y vinieron las tropas musulmanas a recuperar Valencia, mandaron al frente a una mujer negra generala al mando de 100 arqueras negras. Esto nos cuenta las crónicas medievales cristianas. Así las describe una mujer negra que venía rapada con 100 mujeres negras arqueras que venían rapadas. Y todas ellas venían al sitio, a sitiar la ciudad de Valencia. Y entonces nos cuentan que el Cid dijo, estas hay que matarlas las primeras. O sea, hay que salir a matarlas enseguida, no sea que en medio de la refriega una mujer mate a un hombre y nos desmoralice. Pero fijaros lo interesante que es este asunto, y es que estamos hablando de machismo, no estamos hablando de racismo. Les daba igual que fueran negros o blancos, lo que les importaba es que eran mujeres y les podían matar, en tanto que mujeres. Y efectivamente salieron de noche a matarlas, entraron en el campamento, las pillaron desprevenidas y las mataron. Esto nos cuenta la historia. Y luego, pues es curioso cómo en las diferentes traducciones, las diferentes versiones de la crónica, primero las convierten en hombres negros y luego en hombres blancos. O sea, primero hay que convertirlas en hombres, porque no podía ser que hubiese mujeres ahí y tal. Sabemos que probablemente fueron nubias porque era muy típico de los ejércitos musulmanes
tener nubios como arqueros y también, por lo visto, mujeres nubias también, ¿no? Pues bueno, Nugeima, Turquía. Y luego, muy rápido también, ya para acabar con la época islámica, porque es muy importante. Mira, quiero deciros una cosa también. Yo no soy musulmán, o sea, yo soy budista, de hecho. Pero lo que no puede pasar es que nos escatimen 800 años de historia. Esto no puede pasar. Con el asunto de que eran musulmanes, bueno, esos no son españoles. Esos no, no, a ver, eran tan españoles como cualquiera, solo que eran musulmanes. Entonces, esa historia la tenemos que conocer, porque es una historia afro también. Y tenemos que conocer también en qué categorías y en qué posiciones estábamos las personas afro en el mundo musulmán. ¿En el mundo musulmán había racismo? Sí, ya empezaron con el racismo. El Corán es bastante antirracista, los hadiths son bastante antirracistas, pero son antirracistas porque hay racismo. Tienen que hacer declaraciones antirracistas porque ya hay racismo. Pero las personas negras tenían capacidad, posibilidad de estar en cualquier posición social. Porque el propio Corán pues, ya decía que si tú tenías fe y eras un buen musulmán, podías estar en cualquier posición. No quiere decir que no hubiera racismo, que lo había, pero bueno. Mira, muy rápido. Yusuf II fue un califa almohade. Y el imperio almohade fue el imperio musulmán más importante del occidente. Y él fue el califa. Y nos describe claramente las fuentes que su madre era negra y que él era un amazigh oscuro de piel. Su padre era amazigh, su madre era una mujer negra y él era un amazigh oscuro de piel. Eso es una cosa que nos cuentan de Yusuf. Bueno, pues nada, en ese periodo islámico hubo una presencia negra importante. Hay una cosa que yo analicé en la tesis doctoral y es que rara vez hay descripciones de las personas, pero cuando son personas esclavizadas sí que hay descripciones precisas, por parte de los cristianos sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando esclavizan a alguien y hacen un documento sobre esta persona, le describen con detalle, porque claro, luego para identificarle, por si se escapa o cualquier cosa, para identificarle, ¿no? Cuando hacen un documento de compraventa o cuando hacen un inventario de personas esclavizadas, sí que las describen con mucho detalle. Antes de la aparición del racismo, nos encontramos con miles de descripciones que son bastante curiosas porque como no existe todavía el racismo, no se dice negros, no se dice blancos, o se dice, pero no es lo importante. Se describe a la persona cada una de sus características. Entonces se dice, tenía la piel tal, el cabello tal, la nariz tal, los labios tal, marcas en el rostro, no sé qué tal. Había el cuerpo incluso dentro de las propias... Claro, iban al detalle, efectivamente. Ellos no hacían un todo de las personas negras. No hacían un todo. Ni siquiera las personas negras hacían un todo de sí mismas. Ni las personas blancas hacían un todo de sí mismas tampoco. Esto es importante. No había estas identidades raciales. Entonces, en la documentación, lo bueno de la documentación es que la conclusión a la que yo he llegado analizando la documentación es que cuando en la documentación dice moro, se refiere a persona afro-mestiza. Y cuando quieren describir una persona africana más oscura de piel, dicen moro negro. Y cuando quieren describir una persona africana más clara de piel, dicen moro blanco o mora blanca. Entonces, sabemos que moro es mestizo, moro negro es una persona negra, afro, 100%, por decirlo, más oscura de piel, y cuando dicen moro blanco es una persona a lo mejor semita o con esta apariencia. Parece que la inmensa mayoría de las personas norteafricanas que estuvieron en la península ibérica entran en la categoría moro, que es como a lo mejor el 40%, y de lo que queda, más o menos la mitad son descritos como moro negro, moro blanco. Está claro que entre afros y personas negras, afros también, la mayoría de lo que se llama moro en la documentación son personas negras. ¿Vale? Esto es importante. ¿Dónde aparece la palabra mulato? Esto es importante, aparece en el siglo XVI. Mulato es una palabra animalizante que viene ya sabéis, ¿no? Efectivamente, el burro, el asno y la yegua, que dan origen a la mula. Entonces se aplicaba a los seres humanos y se decía el caballo es indoeuropeo, representa al blanco, es un animal noble, tal. El burro es un animal terco, estúpido, no sé qué, representa a los negros. Y el mulato es una persona como entre medias, ¿no? Que encima no es fértil y tal. Bueno, pues de ahí viene mulato. Pero mulato casi no se usaba, en la Edad Media no se usaba, de hecho, no se usaba. Aparece por el siglo XVI, aparece ¿por qué? Eso también lo analicé en la tesis. Resulta que a las personas que después se fueron descritas como mulatas, se las describía como moras, se les llamaba moras.
directamente. Se decía moro, mora. ¿Y qué pasa? Pues que se prohibió la entrada de personas esclavizadas musulmanas en Abya Yala, en América. Se prohibió. No podía haber personas musulmanas. Entonces, cuando en la documentación decían, hemos llevado 25 esclavos moros, no sé qué, los propietarios, o sea, los esclavistas, los secuestradores, se quejaban y decían, no digáis esto, que nos metéis en un problema y nos van a poner una multa. No son moros. Entonces, llamarlos de otra manera. Y entonces ahí empezó la palabra mulato, efectivamente. Pero es sinónimo. Me interesa esto porque cuando en la documentación veáis moro, es sinónimo de mulato. Es sinónimo. Se refiere a lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno, en el ámbito cristiano también hubo personas negras, pero lo que quiero dejar muy asentado encima de la mesa es que hay una islamofobia terrible en este país, terrible, que se ha construido a base de la narrativa nacional, de que los musulmanes eran los bárbaros, etcétera, etcétera, y que los cristianos eran los buenos y tal, y eso nos ha hecho separarnos mucho de esa historia, y nosotros como afros tenemos mucha relación con esa historia. Entonces tenemos que quitarnos, los que sean cristianos, etcétera, que se quiten un poco de la cabeza todo eso y que empiecen a ver esas personas como lo que son nuestros antepasadas y antepasados en la península ibérica, ¿no? Bueno, pero también en el ámbito cristiano hubo personas negras relevantes. Uno de los más importantes fue el Conde Negro. Hay que saber que cuando los cristianos ya conquistan la mayor parte de la península ibérica, pero todavía quedaba Granada, en el reino de Granada, pues en la ciudad de Sevilla, más o menos una cuarta parte de la población era afro, entre personas negras, afromestizas, etcétera, ¿no? Una cuarta parte de la población era afro. Y la mitad eran libres, la mitad esclavizados. O sea, no todo el mundo estaba esclavizado, más o menos la mitad, mitad. Ya en la Sevilla cristiana, ¿eh? Entonces los reyes católicos nombran a Juan de Valladolid como juez de los negros de Sevilla. Le dan este título, que él era el mayordomo de los reyes católicos y le nombran como juez, porque dicen que hay tanta población negra y tienen costumbres tan diferentes de la población blanca que se necesita un juez específico para la población negra de la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla fue un centro muy importante de población negra. Allí pues, hubo cofradías, por ejemplo, religiosas cristianas, como la Hermandad de los Negritos, que es la más antigua de España, y que la llevaban personas negras. Y ya empieza el racismo, en ese momento hay una competitividad entre cofradías, entonces las cofradías negras sufren ataques. Las cofradías negras no solamente participan en la Semana Santa, sino en otras festividades, y traen los ritmos africanos, traen bailes africanos, traen la espectacularidad similar a la del carnaval y todas esas cosas. Y pues hay como cierta envidia por parte de las otras cofradías, y entonces eso está muy, muy bien narrado. Jesús Cosano, por ejemplo, es uno de los autores que lo narra. Eso ya hay historiadores que lo han narrado, porque son historias muy específicas de una época muy concreta. Eso sí está narrado por algunos autores, ¿no? Y nos cuenta eso, y bueno, pues ahí empieza un poco lo que llamamos una de las patas del flamenco. El flamenco tiene 3 patas, que son 3 orígenes de poblaciones, que son gitano, payo y africano. Y las 3 patas son igual de importantes en el flamenco. Las 3 patas son igual de importantes. Entonces tenemos ese momento del flamenco que empieza con las cofradías, con los desfiles, etcétera. Hay personas que están también aquí recogidas en este libro en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver si es en un caso rápido. No está aquí. María Loreto. Bueno, no quiero ocupar mucho tiempo con esto, pero bueno. Aquí está, por ejemplo, Leonor Rica, que fue una bailadora, fue una cantante, ¿no? Muy conocida, muy bien remunerada, del siglo XVI, ¿sí? Y bueno, pues que fue de las más afamadas, a las que se le pagó mejor, a la que se le quería siempre en todas las fiestas, porque aportaba pues novedad dentro de los cantes populares, etcétera, etcétera, ¿no? El flamenco tiene 2 vías africanas, que una es la vía africana directa de las personas esclavizadas que vivieron en el sur de la península ibérica, que aportaron muchísimo, y luego está lo que se llaman los cantes de ida y vuelta, que son cantes del siglo XIX, de personas que
de Cuba, particularmente, volvieron a la península ibérica porque, bueno, fueron traídas a la península ibérica y trajeron algunos de esos ritmos americanos. Incluso, por ejemplo, cosas como el cajón, que es peruano, ¿vale? Pues se incorporaron al flamenco. Entonces, el flamenco tiene por lo menos un tercio africano, sin duda alguna, en eso. Entonces, bueno, eso es la época, inicios de la cristiandad. ¿Cuándo aparece el racismo? Ahí está, hay un debate, ¿eh? Ahí hay un debate. Supongo que habréis oído hablar del racismo. Básicamente hay dos teorías principales. Una que habla de Europa en el siglo XVIII, con las teorías biológicas evolucionistas, y que si los franceses, que si los alemanes, que si los británicos. Luego está la otra teoría que habla de que cuando empezó la esclavización en Abya Yala, pues ya se empezó a aplicar este sistema. Yo soy de la teoría medievalista, que es menos conocida. El racismo empezó en la Edad Media. En la Edad Media empezó la guerra, la contienda que hubo entre cristianos y musulmanes, que al principio no era entre cristianos y musulmanes, ¿eh? Al principio era un lío ahí, a veces eran cristianos contra cristianos, musulmanes contra musulmanes, cristianos aliados con musulmanes contra otros. Al principio fue así, o sea, al principio no era tan clara la división, pero poco a poco se fue solidificando. Y en concreto hay una batalla que es la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, es una batalla que se produce en la península ibérica en la que los cristianos vencen a los musulmanes, pero esa batalla es una batalla mundial. Aquí nos la han vendido como una batalla local, pero es una batalla mundial. Participaron en las fuerzas cristianas gente de toda Europa. Reyes de toda Europa, de Francia, de Gran Bretaña, de Holanda, de muchos lugares. Y en el bando musulmán participaron de todo el Mediterráneo, de toda África y de gran parte de Asia. Entonces esas dos fuerzas se encontraron ahí en esa batalla. A partir de esa batalla vamos viendo como que la blanquitud está como considerada cada vez como más superior. ¿Qué época es esa? 1212. 1212. A partir de 1212 vamos viendo como que hay más representaciones artísticas, más menciones a una cierta superioridad de la blanquitud. Esta idea de que Dios te ayuda a ganar batallas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está ayudando a los que son claros de piel, con lo cual Dios está de su lado, y los que son más oscuros de piel o mezcla, porque los musulmanes, había de todo entre los musulmanes, había musulmanes muy blancos, había musulmanes mestizos, había musulmanes oscuros de piel, había una gran diversidad, pero los cristianos pues eran más blancos. Entonces se empieza a aparecer esta imaginería de que lo blanco está como apoyado por Dios, y empieza a aparecer esta idea de que los pueblos oscuros están malditos por Dios, y por eso son derrotados en las batallas. En 1449 hubo una revuelta contra los judíos en Toledo, y entonces después de la revuelta, que ganaron los cristianos y tal, pues establecieron la primera ley antirracista que conocemos, que es la sentencia Estatuto de Toledo, que dice que todas las personas que tienen traza de judío, aunque sean cristianas, tienen la sangre impura y por lo tanto no pueden ejercer ningún cargo de honor en ninguna ciudad. Y eso se empieza a extender por la península ibérica. Es lo que llamamos el inicio de los estatutos de limpieza de sangre. En la península ibérica, en España, estuvo vigente una serie de normas que no era una norma nacional, porque no había una constitución, no había una norma para todos los reinos igual, cada institución tenía su norma. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca pues tenía sus leyes, la diócesis de tal tenía sus leyes, ¿no? Entonces, se empezaron a establecer una serie de normas que decía que cualquier persona que quisiera entrar en esa institución tenía que demostrar que tenía sangre pura. Sangre pura implicaba dos cosas: ser cristiano viejo, ¿de acuerdo? Ser una persona de origen cristiano y no tener traza de malas razas. Eso ya lo dice la documentación. ¿Qué son las malas razas? Moro, negro, mulato, gitano y judío. Ya lo especifican en esos estatutos. ¿Esos estatutos para qué servían? Para entrar al profesorado, por ejemplo, para ser profesores, para entrar en la Iglesia Católica, para ser sacerdotes o lo que fuese, para el ejército, para cualquier profesión pública, para cualquier título, para cualquier cuestión relevante. Si alguien decía, esta persona tiene un antepasado moro, tiene un antepasado gitano, tiene un antepasado negro, no podía entrar, no podía. Entonces, esa barrera histórica estuvo vigente en España hasta 1886. A que no nos lo cuentan. Nos hablan de la Constitución de Cádiz, del trienio liberal, bla, 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 bla,
pero aquí hubo unas leyes de sangre que estuvieron vigentes hasta 1886, que las personas no blancas no podían acceder a prácticamente nada, Hay algunos casos interesantes, por ejemplo, Francisco de Rojas Zorrilla, que es uno de los escritores más famosos del teatro español, que aquí está representado en una fotografía, ¿no? Él aparentemente pues era pues, como cualquier otro español, no se le consideraba negro, pero cuando fue a pedir estatuto de noble, pues apareció un testigo diciendo que tenía un abuelo mulato. Y se lo denegaron. Entonces, a eso estaban expuestas las personas cuando iban a solicitar cualquier cosa, cualquier puesto público, cualquier historia. Y bueno, pues eso, pues qué duda cabe que marginalizó a todas las poblaciones no blancas. ¿Qué ocurrió con la población negra? Aparte de los que estaban esclavizados, que siguió habiendo esclavitud en la península ibérica y muy intensa, particularmente en las zonas donde habían expulsado a los musulmanes, para repoblarlas, pues utilizaron mucha mano de obra esclavizada. También trajeron gente del norte de Europa. Los flamencos, de hecho, son los flamencos. Son los belgas y los holandeses. Entonces trajeron personas de esa zona, por eso hay mucha gente rubia, de ojos azules en Andalucía, ¿no? Pero también muchas personas esclavizadas. Pero aparte de lo que era esta población esclavizada, que tenía una mortandad altísima, o sea, morían, pero impresionantemente, y prácticamente tenían muy pocas probabilidades de fundar una familia, muchas personas antiguas, afroespañolas antiguas, se situaron a los márgenes de la sociedad y se mezclaron con otras poblaciones como el pueblo gitano. Que esto es un asunto muy peliagudo hoy en día, incluso para el pueblo gitano. Porque muchas personas que son consideradas como gitanas, en realidad se sabe, incluso las propias familias lo saben, que son de origen afro. Y muchas de ellas que la sociedad piensa que son gitanos, pero no lo son. Y ellos mismos lo saben y lo dicen. Por ejemplo, Lola Flores nunca dijo que era gitana. Siempre dijo que ya me hubiera gustado serlo. Lola Flores, yo tengo, pero claro, no tenemos el test genético ni nada de eso, pero yo tengo la sospecha de que proviene de familia afro, esta familia. Porque además el apellido Flores se utilizaba mucho con personas esclavizadas. ¿Vale? Entonces, muchas de las personas que se mezclaron con el pueblo gitano son de origen africano y, hay racismo dentro de las comunidades no blancas, también lo hay. ¿Vale? Aquí abro el melón, está clarísimo que lo hay. ¿De acuerdo? Y hay niveles y niveles. Por eso yo he sido una de las personas que más ha luchado contra este mal uso de la palabra racializados. Porque claro, dicen, racializado, sí, pues aquí tenemos un racializado, y resulta que es el más claro de los racializados. Qué casualidad, ¿me explico? Entonces, con el paraguas de racializado, ahí entra todo el mundo, ¿de acuerdo? Y las personas más discriminadas del país no entran. Entonces, dentro de la comunidad gitana ha habido rechazo también hacia aquellas personas que son de origen africano, pero no lo puedo determinar porque habría que hacer test genéticos, habría que hacer análisis serios y tal, pero muchos de los gitanos que tienen el apodo del negro o el moreno o no sé qué, todos los gitanos que tienen el pelo rizado, todos son de origen africano seguro. Entonces, bueno, eso es un asunto para analizar. En cuanto a los estatutos de limpieza de sangre, para acabar con lo de los estatutos de limpieza de sangre, bueno, sabemos que en Abya Yala se estableció una sociedad de castas. Yo estoy hablando de la España peninsular, ¿eh? Mi tesis doctoral era sobre la España peninsular. No quería enredarme en temas de América, porque de América se ha hablado y sabemos, y hay especialistas y tal, y ahí se asume de que sí, claro que hubo presencia afro, se sabe que hubo presencia afro, hay 150 millones de personas negras que hablan español, por algo es, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero el tema era centrarse en la península ibérica. Entonces, sí, en Abya Yala se estableció un sistema de castas, todo esto, vale. Pero en la península ibérica hubo esclavización, no menos de 200.000 personas esclavizadas todo el tiempo, lo cual son varios millones de personas a lo largo de toda la modernidad, desde 1492 hasta a principios del siglo XIX. Y esta presencia pues se ha ido diluyendo porque, claro, aquí existe el mito de que si hubo una población negra relevante, tiene que quedar. Pues no, señores. Señoras y señores, si a las 2 o 3 generaciones de mestizaje casi no queda nada. Esa es la realidad. Hay un mito como de que, bueno, por más de que las personas negras se mezclen, siempre va a aparecer. Pues no es así. Hay muchas personas morenas en el sur de Andalucía, que se les llama morenos. Hay algunas que se sabe que son de origen africano, como los morenos de Huelva,
pues eso es una población que se sabe que es de origen africano y se sabe su historia y tal. Y hay otros muchos españoles pues, que tienen a lo mejor el pelo un poco ondulado, un poco más rizado, que tienen determinados apellidos, como Prieto o tal y cual, que tú sabes que por ahí van los tiros, pero fisionómicamente pues ya han perdido casi todos esos rasgos. Ocurre que en el siglo XX, principios de... bueno, podemos hablar de que cuando España, cuando se produce la independencia de Cuba, la mayoría de los españoles que estaban en Cuba, que tenían personas esclavizadas ahí, se volvieron a la península ibérica. Y ahí hay otro aporte de personas africanas que vinieron de Cuba. Y de hecho, los leales a la corona española, que combatieron del lado español, que eran negros, en la guerra de Cuba, también volvieron a la península ibérica. Entraron por Ferrol, y de hecho muchas personas de Ferrol son de ese origen, en Galicia. Y eso es otro momento de entrada de personas, ¿no? Esas personas ya se había abolido la esclavización formalmente, pero seguían esclavizadas. La forma en cómo vivían los criados y criadas en el siglo XIX y principios del siglo XX era esclavitud, era lo mismo. No tenían prácticamente derechos, la mayoría de ellos no se les pagaba nada, vivían en la casa, trabajaban por comida y techo. Y si se intentaban escapar tenían problemas. Entonces era como la perpetuación de la esclavización. Esa perpetuación de la esclavización también la sufrieron las personas blancas, también hay que decirlo. O sea que yo aquí no voy a entrar en los paradigmas de Estados Unidos y todo eso, no me interesa, estamos hablando de España. Aquí en España las niñas de zonas rurales fueron históricamente criadas de las familias ricas en España, y tenían que pedir permiso para casarse, estaban en la casa esclavizadas a cambio de comida y techo. Eso es un fenómeno que estuvo vigente en España hasta los años 50, 60 y más. O sea, ese fenómeno existió. Pues con más razón todavía las personas de origen esclavizado. Entonces, bueno, hubo esa entrada de personas negras en la península ibérica de Cuba, tras la guerra de Cuba, final del siglo XIX, principios del XX, ya estoy llegando al siglo XX, ya estoy llegando al siglo XX, ya estoy llegando, y entonces eso fue otro aporte, pero es verdad que a partir de los años 30 del siglo XX, como había mucho mestizaje en España, pues realmente se reduce mucho al menos la visibilidad de las personas afro en la península ibérica. Y de ahí viene el mito de que acabamos de llegar. Porque en las últimas 3, 4 generaciones es cierto que habían visto muy pocas personas negras. Que, cuidado, que si nos vamos al detalle, encontramos que aquí hubo colegios en los que había saharauis, aquí hubo colegios en los que había personas de Guinea Ecuatorial, en la época del franquismo, por ejemplo, pues hubo varias figuras latinoamericanas, afro también, prominentes y relevantes, que fueron conocidas, yo qué sé, el boxeador José Legrá, por ejemplo, o las hermanas Benítez, actores, hubo personas en el ámbito, en la época franquista, negras también. Pero es verdad que menos que en otros momentos anteriores de la historia. Hoy en día puede ser que seamos cerca de un 3% de la población española. Unos 2 millones de personas aproximadamente. Hoy en día, afros. Afros, visiblemente afros, porque yo, a ver, como siempre me vienen personas del norte de África y me dicen, nosotros también somos afros. Digo, bueno, si no sufres racismo, la categoría afro no te corresponde porque es una categoría política. No es solo una categoría genética, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una serie de disposiciones sobre afrodescendientes en Naciones Unidas y tal. Hemos luchado esa designación porque es una designación política que hace referencia a la lucha contra el racismo. Entonces, yo diferencio entre afros y afris. Esto lo hago yo, no es una propuesta que yo pongo encima de la mesa. Claro que son de origen africano, pero no son afros, ¿vale? Entonces, hoy en día pues puede ser que seamos 2 millones de personas afro, pero es que en la Edad Media éramos 4 veces más, 6 veces más. Por lo menos un octavo de la población de la península ibérica en la Edad Media era afro, por lo menos. O sea, había muchísima más presencia, ¿de acuerdo? Y en el siglo XVI, XVII, XVIII, en la época de la esclavización, también hubo más que ahora. Algunas personas esclavizadas, otras libres. No sé si habéis leído El Lazarillo de Tormes, ¿no? Hace mucho, pero sí. ¿Os acordáis de que el padre adoptivo del Lazarillo de Tormes es negro? Aparecen esos personajes en el teatro del Siglo de Oro, aparecen en las obras de Cervantes. Juan Latino fue el mayor experto en latín del momento, fue catedrático de la Universidad de Granada, fue durante 30 años catedrático de la Universidad de Granada y era negro. Era negro. Él vivió en una época en la que el racismo estaba creciendo, pero todavía no había sido creado. Y entonces, bueno, pues por eso pudo estar ahí.
También hay que decir una cosa muy rápido que no me lo puedo dejar, es que el racismo creció muchísimo y se convirtió en la ideología nacional, porque el Imperio Español se sustentó en el catolicismo y en el racismo, básicamente, son sus dos ideologías principales, creció muchísimo tras la expulsión de la población llamada morisca. ¿Quiénes eran los moriscos? Eran afros. ¿Había moriscos no afros? O sea, no visiblemente de origen africano, sí, los había. Y esos fueron los que no fueron expulsados. Esos fueron los que pudieron pasar por cristianos y se quedaron en la península ibérica. Los que fueron expulsados fueron los que tenían los rasgos afros. Ahí podía hablar mucho de esto, pero no quiero ocupar tanto tiempo. Fácilmente 400.000 personas fueron expulsadas. 400.000 personas en una época que la península ibérica tenía 4 veces o 5 veces menos habitantes que ahora. Es como si te digo 2 millones ahora, 1,5 millones. Y otras 400.000 esclavizadas. Una limpieza étnica en toda regla, ordenada por los austrias, que se consideraban descendientes de los godos. Y establecieron toda esta narrativa de la reconquista, esta narrativa de la blanquitud. Los austrias, ¿qué te está diciendo la palabra Austria? Te habla de Austria, te habla de germánicos. ¿Qué pasa con los austrias? Los austrias, mira, cuando llegó Carlos V a España, no le quería a nadie, porque era alemán. No le quería a nadie. Tuvieron que montar una narrativa de que los godos eran españoles y de que él era medio godo y de qué tal, para poder encajar en la península ibérica. Entonces, para que encajasen los austrias, tuvieron que crear una serie de historias que los vinculaban a los godos. Y de ahí viene gran parte de la narrativa de la reconquista, de la España blanca, del cristianismo contra el islam y toda esta historia. Es uno de los grandes constructos que hay en la historiografía. Lo de la leyenda negra es mentira. La leyenda negra. Mira, hay una autora que se llama Barbara Fuchs, que aparece en mi tesis también, que lo que dice ella es que la leyenda negra no solamente se refiere a la maldad de los españoles, sino se refiere a la idea que tenían los europeos de que la maldad de los españoles les venía por su sangre africana. Y que se refiere a negra racialmente. Porque la idea que había era que los españoles eran especialmente malos. Tú sabes ese dicho que había que decía los odios africanos. Habrás oído este dicho, ¿no? Que es como que si los africanos son más violentos que nadie, que tal, que no, iracundos y toda esta película. Pues eso ya estaba en Europa, esta idea. Entonces venía a decir como que los españoles son así por lo que tienen de africanos. Y luego estaba este otro dicho que decía África empieza en los Pirineos. Que era cierto, porque España, junto con Portugal y lo que yo digo también el sur de Italia, son las zonas con mayor influencia africana de Europa, sin duda alguna. Pero esto tenía como muy traumatizados a los españoles. Si nos vamos al siglo XX, barremos el franquismo, nos vamos a la época de la democracia, ¿no? Pues uno podría decir, llega la democracia, pues mejor para los afros, ¿no? Que va. Fue lo peor porque España entró en la Unión Europea, se produce la exaltación del europeísmo, el crecimiento de los neonazis, el control brutal de fronteras. Efectivamente, entonces toda la identidad española se focaliza en la Unión Europea. Durante el franquismo, con todo el paternalismo del franquismo, sabiendo que Franco era un genocida, todo eso ya lo sabemos, pero había como un discurso de hermanamiento con los pueblos latinoamericanos y tal, que era muy falso, pero que estaba ahí, ¿no? Ese discurso estaba ahí, porque también por el aislamiento que tenía España, y entonces buscaba esas alianzas, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Entra España en la Unión Europea y es como que deja de lado todo lo demás y se ultraeuropeiza. Entonces tenemos este discurso ultraeuropeísta, desafricanizador. Tenemos que la Unión Europea le encarga a España defender la frontera sur de Europa, defender la frontera sur de una manera violenta y agresiva, y pues tenemos ya los primeros casos. Ya sé que tengo que terminar. El año 1992 muy relevante, muy importante, es la exaltación del colonialismo español, la exaltación del europeísmo, Exposición Universal de Sevilla, con un discurso alucinante, las Olimpiadas de Barcelona y el primer asesinato oficial negrofóbico reconocido como tal, Lucrecia Pérez Matos, asesinada por un guardia civil precisamente, que dijo claramente vamos a darle una lección a los negros, ¿no? El año 92, el paroxismo del racismo, pero también el inicio del panafricanismo en España, que se organizan las comunidades afro para defenderse de los nazis,
para contraatacar en los discursos, aparecen muchas organizaciones antirracistas. Y luego otro momento que me parece importante es, después de la crisis económica del 2008, los nuevos actores políticos como Podemos, etcétera, y una nueva ola de grupos activistas que se designan como antirracistas. Entonces, la primera oleada de activismo la podemos llamar de la democracia, porque activismo lo ha habido siempre. O sea, si tengo mucho que hablar de esto, pero para otro día. La primera oleada es panafricanista y la segunda oleada es antirracista. ¿Qué ocurre ahí? En la oleada panafricanista, la mayoría de los activistas eran personas nacidas en el continente africano o nacidas en Abya Yala. Y en esta oleada de antirracismo, la mayoría de las personas son nacidas en España. Entonces los objetivos son un poco distintos y los horizontes un poco distintos. La parte negativa de eso es que hay como una pequeña fractura ahí y no siempre hay la unión que debería haber entre esas dos tendencias. Parece ser como que las personas que se definen como panafricanistas no pueden ser lo mismo que las antirracistas, como si hubiese algún tipo de contradicción en eso, y viceversa, ¿sabes? Y a ver, yo me defino como panafricanista antirracista y ya está. Y yo creo que no sé dónde está la problemática, ¿no? Es como decir, yo soy de Martin Luther King y yo soy de Malcolm X, ¿vale? Pero los dos fueron luchadores. Bueno, es la disyuntiva que también en el radicalismo negro y luego la aparición del panafricanismo también se crea esa disyuntiva entre los panafricanistas y los radicales negros que no acaban de abarcar. En todas las diásporas tenemos esta problemática. Es normal porque, a ver, somos una población muy extensa y no tenemos por qué pensar igual. Sería ridículo pensar exactamente igual, ¿no? Entonces los panafricanistas tendrán sus cosas. Por ejemplo, en el panafricanismo hay mucho más machismo. Hay mucha menos, no hay ningún reconocimiento a las opciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Eso está es como un anatema en el panafricanismo porque está más vinculado a las culturas africanas, entonces como que está peor visto. Y entonces, bueno, pues en el antirracismo hay menos interés por los asuntos africanos. ¿Me entiendes? O sea, que cada grupo tiene sus carencias y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos todas y todos, yo creo, por el objetivo común, ¿no? Que es lograr una sociedad en la que seamos considerados plenamente como iguales y se nos respete y se nos considere y seamos visibilizados y visibilizadas. Muchas gracias, profesor. Vaya masterclass hemos recibido así gratuita, porque necesitamos 2 horas más. 2 horas más o 2 años más, o sea, quiero decir, cada tema. No sé si hay preguntas al respecto, si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta. Vale. Ay, disculpe. Venga, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Isabel. Muchas, pues no sé si alguien... Hay, Carmen. Vale, sí, muy importante. El borrado de... Eso es una cosa que no me ha dado tiempo a hablar porque es que hay tanto que comentar y es que, sin duda, en la historiografía, en la historia oficial, hay un borrado de la presencia afro, ¿no? Y entonces ese borrado se produce de muchas formas. Entonces, una de las formas es sencillamente decir que eso no pasó, como por ejemplo la presencia nubia en la península ibérica, eso no pasó, eso es mentira, ya está. Luego hay otra forma de borrar que es el blanqueamiento. Hay varios personajes que han sido súper blanqueados. Uno de los que analizo en la tesis, que si hubiéramos tenido, pero no he querido traer las diapositivas porque nos iba a ocupar mucho tiempo, ¿no? Pero en las diapositivas se ve clarísimamente, por ejemplo, Aben Umeya. Aben Umeya, que fue el líder de la última revuelta musulmana, uno de los líderes, porque hubo otro, Faraj Aben Faraj, de hecho fue el primero, y era más negro que Aben Umeya. Aben Umeya era afro-mestizo, y Faraj Aben Faraj es unánimemente descrito como negro. Y Faraj fue el que empezó la revuelta. Entonces, ahí hay un blanqueamiento que es la desaparición de Faraj. Parece que Faraj como que no estaba en la historia. Luego, tenemos a Aben Umeya, tenemos descripciones de Aben Umeya de su época que nos dice pelo ensortijado, piel morena aceitunada, nariz ancha, no sé qué, nos lo dicen. Y tenemos retratos. Es que tenemos retratos de la época de Aben Umeya
que se ve claramente pues, una persona afromestiza. Pues tú vas viendo los retratos que se va haciendo después, es que al final, en el siglo XX, es un señor rubio de ojos claros, de nariz fina, labios finos y tal. Es alucinante, se ve clarísimamente. Podríamos pensar que eso es una cosa del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, tal. No, no, no. Hoy en día continúa. Podría haber traído ejemplos aquí, pero mira, por ejemplo, hay una novela que es de Agustín Sánchez Vidal, que es sobre la vida de Céspedes. Para unos Helena y para otros Heleno, ¿vale? Nacida Helena y luego se desarrolló como Heleno. Probablemente, yo creo, una de las primeras personas trans registradas como tal en la historia, o quizás era lesbiana, no está tampoco tan claro. Pero ella fue cirujana. Desde que se escapó de su casa, que vivía en Granada y tal, estaba esclavizada, pero se escapó, se hizo pasar por hombre. Participó en la guerra de las Alpujarras en el bando cristiano, participó en el bando cristiano, siendo afro. Y participó y fue cirujana titulada. Consiguió el título de cirujana. Y se casó con otra mujer, ahí fue cuando la pillaron. Cuando se casó con otra mujer, la Inquisición la pilló y la esclavizaron en un convento, porque como era cirujana, tampoco querían matarla, ¿sabes? Porque les convenía tal, ¿no? La condenaron a azotes y tal. Bueno, pues Céspedes, en la novela de Sánchez Vidal, en la primera edición, sale afro-mestiza, como debió ser. Aquí, por cierto, está. Por cierto que tenemos uno de los retratos que se interpretó de ella, ¿no? A ver si lo encuentro rápidamente. Está por aquí. Aquí está, sí. ¿Vale? Pues bueno, pues es un retrato, ¿de acuerdo? Más o menos aproximado de cómo debió ser. Céspedes, ¿no? Bueno, pues en la segunda edición es blanca. Se ve que no vendieron suficientes ejemplares. En la segunda edición es blanca. La novela de Carmen Posadas, la hija de Cayetana. Eso fue una niña que existió, está investigada en mi tesis doctoral, todo el mundo dice que no se supo más de ella. Bueno, yo encontré una persona que probablemente fue ella. Hay que saber que le dieron lo que fue la duquesa de Alba, la tuvo como hija adoptiva de verdad, no como un juguete, que era el caso. La tuvo como hija adoptiva de verdad y le dio le hizo en testamento, le dio una fortuna. Yo calculado aproximadamente corresponde como unos 4 millones de euros actuales. Le dio una fortuna. Pero claro, ella murió muy joven, siendo la niña, tenía 4 años, la niña, una cosa así. ¿Y qué hicieron? La secuestraron de nuevo y la esclavizaron en Andalucía. Así fue como acabó su vida, de esta niña. Bueno, pues en la novela de Carmen Posadas es una niña negra, pero una niña más tirando a piel clara. Tenemos los dibujos de Goya, de ella, es una niña oscura de piel, bastante oscura de piel. Tenemos los dibujos de Goya. Una cosa que me interesó mucho cuando estuve haciendo el seminario y estaban los artistas ahí, yo, como tenía información precisa sobre las descripciones de las personas, yo les decía, mira, de esta sabemos que era afromestizo, de esta persona sabemos que tenía la piel bastante oscura porque está mencionada así, de esta otra persona casi que se la consideraba como casi blanca. Todas esas cosas yo las dije en el seminario. Y aún así, la gente tendía a blanquear los personajes. A la hora de representarlos, los tuvimos que llamar la atención varias veces. Mira, es que esto que has representado no es así. Te he dicho que era una persona oscura de piel. Entonces, está el problema del colorismo también, pero tiene que ver con el blanqueamiento pero vamos, ya digo que en el blanqueamiento es que hay casos totalmente flagrantes de convertir a una persona que era negra en blanca directamente o borrar del relato a las personas negras. Eso que es lo que más ocurre. Si tuviera 5 minutos... Tienes 5 minutos. Diría una cosa... Mira, hay un tema que es complejo, pero si prestamos mucha atención lo vamos a entender. Es un poco lioso, pero si prestamos mucha atención lo vamos a entender. Dentro de la historia hay la tendencia eurocéntrica que conocemos y luego está la tendencia afrocéntrica. La tendencia afrocéntrica no es como el eurocentrismo de los negros, no es así, ¿vale? Es como decir que el machismo y el feminismo son lo mismo, es de chiste. La tendencia afrocéntrica lo único que dice es que nuestra historia la vamos a analizar desde nuestra perspectiva, con nuestros ojos y tal. Entonces, hay un debate en Estados Unidos sobre si Cleopatra era negra. Entonces, ¿Ah, sí? Vale, pues nada, ahí lo pongo encima de la mesa. A ver, por lo que sabemos, siendo serios, por lo que sabemos, porque no tenemos sus restos para analizarla ni nada de eso,
no fue una persona negra, ¿vale? Pero tuvo una hermana que era de diferente madre, que sí fue negra, que se llama Arsínoe. Bueno, pues lo interesante de este asunto es que Arsínoe está borrada del relato. Y todo el mundo habla de Cleopatra, Cleopatra. Cleopatra fue considerada una traidora por los egipcios. Casi la matan los mismos egipcios. Tuvo que salir corriendo del palacio. Poco más y la matan. Porque quería vender Egipto a los romanos. Con tal de mantenerse ella en el poder. Por eso se juntó con Marco Antonio, con Julio César. Se juntó con ellos porque quería mantenerse ella en el poder, porque no se la consideraba la descendiente legítima. Y ella era la que es blanca. Y entonces Arsínoe, que es la que es negra, era la que tenía el apoyo de la población egipcia y que le hizo la guerra a Cleopatra. Y Cleopatra la mandó matar y mandó matar a su hermano también. Esa era Cleopatra. Entonces, tenemos a Cleopatra como, oh, la Cleopatra. ¿Por qué Cleopatra se considera tan importante? Oh, porque debió ser una mujer negra de la que se enamoraron los blancos. Es de risa. Es un asunto de... Es tan racista esto que es de risa. ¿Y qué pasa? ¿Que por qué una mujer negra no se puede enamorar un blanco o cualquier otra persona? Me explico. Pero esa construcción racista está incluso en el antirracismo. En el antirracismo está esto. Entonces, hemos borrado a Arsínoe, que sabemos que era negra porque se han encontrado los restos. Y entonces sabemos que era afromestiza, sabemos que su madre era negra, eran de diferente madre, probablemente. Está borrada del relato y están los afrocéntricos concentrándose en demostrar que Cleopatra era negra, mientras hemos borrado personajes súper importantes de nuestra historia, solamente por seguir el paradigma eurocéntrico de la historia. Porque Cleopatra es central en el paradigma eurocéntrico. ¿Por qué? Porque fue la que entregó Egipto a los romanos. A lo mejor, si no hubiera habido una Cleopatra, a lo mejor Egipto nunca hubiera sido romano. En fin, bueno. Me he pasado de los 5 minutos, ¿a que sí? Nada. Perfecto. Bueno, no tenemos tiempo de más. Creo que Antonio nos ha desarrollado de forma muy breve seguramente toda esa presencia afro, toda esa presencia de la negritud en la península y las relaciones que se fueron desarrollando. Yo, como siempre, os animo a seguir investigando, os animo a hacer una cosa que dijo Jason el año pasado, que refiriéndose a Antumia, que cuando investiguemos, nosotros que estamos en este espacio de privilegio y seguramente iremos desarrollando nuestras carreras, algunos más cerca de la academia, otros más lejos, dejemos reflejo de esa investigación, porque eso es lo que nos ayudará y ayudará a las generaciones venideras de poder seguir y poder contar la historia más como fue y no como quieren que sea, porque esto es el Black History Month, pero el Black History Month, o sea, el mes de la historia negra, es el mes de la historia del mundo. Se representa en un momento concreto porque representa una lucha concreta, pero nuestra historia no se queda en este mes. Nosotros somos parte de esa historia del mundo que necesita ser contada, no únicamente para que la entendamos nosotros, sino para que la entienda todo el mundo para seguir con esas luchas. O sea que muchas gracias a todas y bienvenidas a las jornadas afro, las segundas jornadas. Y bueno, solo decir una cosa, es que le hago entrega a él del libro para que lo incluya en la biblioteca. No, delante de todos estas testigas te estoy dando el libro, pero es para donarlo a la biblioteca para que todo el mundo tenga acceso al libro sin tener que comprarlo si no quisieran, ¿de acuerdo? Aunque se encuentra fácilmente el libro, lo podéis comprar también, ponéis el título en internet y está por todos lados, ¿eh?